Enredando las mañanas. Bueno, un poco lo mencionaban ahí. La columna pasada estuvimos compartiendo sobre los 10 años de la Revolución de Rojava y quedaron algunos puntos en el tintero, ¿no? De cuestiones que fueron llamando la atención cuando hablábamos de la revolución. La idea era como traer de nuevo, porque ya lo hemos mencionado en todos estos años de columna, en otros momentos, algunas cuestiones vinculadas con de qué hablamos cuando hablamos de la revolución de las mujeres o de qué hablamos cuando hablamos del movimiento de mujeres kurdas, ¿no? Y la lucha por la liberación de su pueblo, pero también por la autodeterminación y la libertad de las mujeres kurdas en particular y de todas las mujeres del mundo en general, ¿no? Bueno, es interesante mencionar por ahí algunos puntos de inicio en relación a ciertas cuestiones que dan cuenta de cómo se fue dando este proceso. Cuando quienes hemos tenido la suerte de atravesar algunas formaciones con compañeras del movimiento, hay cosas que te quedan ahí como resonando en la cabeza y te dejan pensando, todas, muchas, pero algunas más que otras. Y uno de los procesos iniciales que nos solían compartir las compañeras era esta idea de matar al macho que llevamos dentro. De hecho, en algún momento he mencionado que ese es el título de un libro que escribió Abdullah Öcalan y que en los años 90, a principios de los años 90, podía encontrarse en algunas librerías de Turquía, ¿no? Imagínense con ese título interesante cómo habrá sido ese momento social. Totalmente. Pero bueno, un poco la idea de esa titulación no es, el título específico es matar al macho, pero la idea en sí es que no es solamente reivindicar derechos o lograr conquistas, sino también aprender sería sacarnos el patriarcado de adentro, ¿no? Entonces dejar de poner todo en términos de querer igualarnos necesariamente, sino entender que la liberación pasa por las particularidades de cada corporalidad y por ende que muchas veces las compañeras comentaban esto, ¿no? Que en los terrenos, en los momentos, por ejemplo, de la guerrilla y de algunos entrenamientos y de algunas cuestiones, se sentían muy presionadas porque consideraban que parte de su proceso de liberación y de revolución tenía que ver con poder hacer las mismas cosas que hacían los varones. Y para ella fue todo un proceso poner en tensión eso, o darse cuenta de que en realidad no era hacer lo mismo que, sino hacer su propio proceso y dentro de sus propias posibilidades, su propia revolución. Y eso fue súper interesante porque no hizo que fueran, entre comillas, más débiles, sino simplemente que se especializaran dentro de la guerrilla en términos de lucha, en otras formas. Digo, y esto por ahí es como algo que parece sencillo de ver, pero en un momento donde incluso cuando las mujeres y varones ingresaban a la guerrilla se les daban clases de biología para entender las corporalidades, porque las primeras veces que las compañeras, hablamos de los inicios, ¿no? Y cuando eran muy jovencitas tenían su primera menstruación, muchas veces pensaban que se habían lastimado en alguno de los enfrentamientos. Digo, estamos hablando de un proceso revolucionario que parte desde esa base, de Ujú. una noción o de una no noción incluso del conocimiento propio del cuerpo. Entonces, imagínense lograr un proceso bueno, primero de conocernos, conocerse, y después de no poner en tensión que la única manera de generar un proceso de liberación era igualar a las acciones, sobre todo físicas, ¿no? Que era lo que más se ponía en tensión de los hombres. Y ahí hubo una anécdota donde a las mujeres siempre las mandaban, cuando ya estaba establecido el primer grupo de mujeres, no el primer grupo de mujeres guerrilleras, pero sí había como núcleos más duros de mujeres dentro de la guerrilla, siempre las mandaban a realizar tareas más amenas. Entonces las mujeres se organizan y se van directamente sin decirle nada a los hombres eh, y cometen una acción en una comisaría. La acción es muy buena y terminan secuestrando varias armas y vuelven sin ninguna baja. Y la verdad que fue mucho más de lo que venían logrando la parte masculina, digamos, de la guerrilla. Y obviamente cuando llegan los altos mandos se enojan, las cuestionan, que cómo van a hacer eso si no tenían ninguna orden de hacerlo,
y le elevan un informe a Abdullah Öcalan, que para ese entonces no se encontraba en las montañas, sino que estaba exiliado en Siria. Y bueno, la realidad es que Abdullah Öcalan, digamos que dio de baja a todo ese grupo de varones que realizó el informe, indignado por la acción guerrillera que habían llevado de manera autónoma e independiente las mujeres, y de ahí surgen las primeras conversaciones para pensar en una guerrilla enteramente de mujeres, y de hecho del porqué de llevar adelante ese proceso. Un proceso que pasó de ser la guerrilla enteramente de mujeres a un partido político de las mujeres, a asambleas propiamente de las mujeres, cosa que antes no se concebía, ¿no? Que no se podía. No se Tampoco. podía, era todo mixto con minoría, y creo que eso empieza a sentar las bases de lo que después conocemos como las copresidencias o coliderazgos, le podríamos llamar, en todas las áreas del proceso organizativo que lleva adelante el movimiento. Y lo contamos como una anécdota porque así de sencilla y palpable que parece, en realidad fue un proceso obviamente mucho más largo, yo lo resumo en unos minutos, pero también de lo que habla del empoderamiento y del proceso de romper con esa idea del macho que tenemos dentro, que no es fácil, y cómo van haciendo ese proceso de construcción propia y sobre el otro. Que obviamente, como en todos los procesos que incluso a nosotras mismas nos atraviesan, es lento, sobre todo para el otro, básicamente, pero bueno, la verdad que eso es uno de los puntos de partida que ellas consideran que dio inicio a todo este proceso de tener sus propias instituciones, básicamente. Y de hecho, con la validez de que esas instituciones propias es justamente, y siempre eso me recuerda a discusiones que hay sobre la presencia o no de varones en los encuentros de mujeres, ¿no? De varones cis. Como para ellas y para el movimiento en general es tan natural, y a su vez eso se traslada a otros movimientos y a otras organizaciones en la región, porque, por ejemplo, si las mujeres o el movimiento de mujeres de Turquía, por un ejemplo de haberlo vivenciado, está haciendo una actividad organizada desde el movimiento, los varones naturalmente no aparecen, les pueden pasar a saludar y demás, pero no están, no forman parte, no se quedan en la actividad, justamente por lo que simbólicamente representa y porque consideran que sería una actitud paternalista, ya que las mujeres como tales tienen total capacidad de llevar adelante esas actividades. Y esto lo cuento en términos de una conversación muy liviana que tuve en una actividad y cómo eso hizo eco, ¿no? En discusiones de las organizaciones a nivel latinoamericano y en particular en Argentina. Entonces, me parece que estas pequeñas menciones, estos pequeños anécdotas, si se quieren, fueron, que no son pequeñas, en realidad fueron grandes logros del movimiento y grandes discusiones y grandes victorias, fueron como marcando esa línea del por qué plantean que para poder lograr la liberación social hace falta la liberación de las mujeres primero, y por qué para lograrla, para ir caminando la liberación de las mujeres, hace falta que haya una total autonomía, sobre todo en términos de las instituciones, los espacios y los lugares y los momentos de reflexión. Incluso no es común que los varones solos tengan sus espacios de reflexión, porque consideran que primero el proceso se tiene que hacer desde las mujeres y después vendrá el proceso. Qué bien. De los varones, sí. Y después uno vuelve y dice, ay, quiero matar todo. Pero bueno, perdón, lo dije y yo lo pensé. Después, y he estado en espacios donde para varones latinoamericanos y europeos, cuando las compañeras le dijeron, no, la asamblea es de mujeres, ustedes pueden tener un espacio de reflexión que podemos coordinar nosotras, pero la asamblea de mujeres. Fue como una transformación de las caras, ¿no? Como que, claro. Pero, y fue muy, muy interesante, bueno, aparte de gracioso, ¿no? Pero digo, fue muy interesante ver cómo tienen los varones tan naturalizadas algunas cosas en algunos lugares del mundo, ¿no? Y en otros, bueno, otras. En medio de todo este proceso se han creado cosas muy hermosas, ¿no? Más allá de los coliderazgos que realmente son como la base que ha permitido la organización en muchos sectores de manera igualitaria.
También pensar en lo que es todo el proceso de la genealogy, que es como una revisión histórica Ujú. de desde los orígenes de la civilización al hoy, donde no solamente se reescribe la historia desde una mirada no patriarcal, bueno, digamos que el movimiento en sí mismo es muy matriarcal, ¿no? Viene de líneas fuertes más vinculadas al matriarcado, sino también desde todos los ámbitos de la vida, la ciencia, la tecnología, la medicina. No es solamente una revisión histórica del proceso, sino también cómo vemos la medicina sin una mirada patriarcal, cómo vemos la ciencia sin una mirada patriarcal. Perdón, me saltó una alarma. Y así sucesivamente en todos los ámbitos, ¿no? Pensar en la aldea de Jingwar, que es una aldea enteramente de mujeres, construida para mujeres, donde las mujeres pueden ir allí con sus hijas, pero también pensada desde un lugar vinculado y relacionado de manera sana con el medio ambiente. Entonces las casas son de adobe, la energía solar. Todo esto estamos hablando de un proceso revolucionario en medio de los constantes ataques, ¿no? Y de la destrucción de un montón de las regiones y demás. No en un contexto ideal, en una burbuja de cristal, donde ninguna parte del entorno las afecta, porque entre los ataques, los embargos económicos y no sé, pandemia mundial, si queremos agregar alguna variable, bueno, es importante poder ver estos procesos y darle la validez que, que, que pretende, ¿no? que se merece. Entonces, cuando hablamos de la revolución de las mujeres, cuando hablamos del proceso de mujeres, tenemos estas cosas que muchas veces nos pueden sorprender o que por lo menos no son discusiones que todavía nos estamos dando. Pero también hay compañeras y hay mujeres en sí mismas y se preguntan cosas como nos preguntamos en todas las latitudes del mundo. Los momentos, si uno tiene la posibilidad de escuchar algunas asambleas o incluso entrevistas que se hacen y que están en YouTube, por dar un ejemplo, y que se pueden visualizar, pensar un poco en que más allá del proceso, cuando una escucha cuáles son las cosas que las atraviesan, las problemáticas con los varones que las rodean, con las familias, con los hijos en este caso particularmente, o con los maridos, hay como una similitud de problemática generalizada que ha encontrado otras vetas en contexto, obviamente, en algunos momentos seguramente mucho más complejos que los de otros lugares, pero que en definitiva están esos puntos de encuentro. Y siempre volvemos a eso, ¿no? Cuando las mujeres kurdas hablan de la liberación de la mujer, cuando hablan de hacer campañas contra el feminicidio, cuando hablan de la genealogy, no están hablando solo desde la visión de su pueblo o de su etnia, sino en realidad de la liberación en términos mundial, ¿no? De todas las mujeres. Porque en los puntos de encuentro las problemáticas son las mismas, independientemente Sí. de los contextos, ¿no? Porque siempre hemos dicho, bueno, no es lo mismo un proceso acá que un proceso de guerra de hace 10 años, por dar un ejemplo. Sin embargo, en los momentos de cotidianeidad y de igual a igual, las problemáticas, las cosas que nos atraviesan, son no sé si exactamente las mismas, pero son muy similares. Uno puede encontrarse en esas críticas o comentarios, o incluso bromas sobre circunstancias de la vida, porque bueno, porque es el sistema patriarcal dentro del sistema capitalista, no es otro, ¿no? Como hemos mencionado en otros momentos, los puntos de encuentro de formas de masacre y demás, bueno, también esto es un punto de encuentro, desde lo positivo, pero también desde lo negativo, porque es el patriarcado el que está generando esa opresión sobre el movimiento de mujeres. Y no por nada los ataques muchas veces son claramente direccionados hacia las mujeres, hacia referentes mujeres, hacia lideresas mujeres, en el mundo en general, en Medio Oriente, hablando ahora en particular, y no por nada se ha llevado adelante todo un proceso de sacar a Turquía del convenio de Estambul para desproteger a las mujeres, y eso ha llevado a un proceso de represión y de encarcelamiento al movimiento de mujeres en Turquía. Todas esas cosas no son al azar, no son porque sí, sino porque por detrás también hay todo un proceso de construcción, de organización, de empoderamiento y de liberación que los estados-nación, capitalistas, patriarcales, entre muchos otros adjetivos que podríamos colocarle,
no ven con buenos ojos, no solo la revolución en sí, sino una revolución liderada por mujeres. Y lo que implica eso como, como, eh, como eslabón de una cadena que puede replicar en el mundo. Y que en definitiva también está sucediendo en el mundo, ¿no? Porque no es un sujeto, no es una sujeta aislada o un proceso aislado el del movimiento de mujeres kurdas en este momento en comparación con el movimiento mundial. Pero bueno, un poco era traerles esto, dejar un poco de lado la geopolítica, pensar que la geopolítica y lo que sucede muchas veces tiene también correlatos por detrás, que siempre ponemos en el foco no sé, siempre hay como ese halo de pensar que lo que hay en Medio Oriente es petróleo y terrorismo, y en realidad eso es lo que nos muestran, que un poco hay también, pero después también hay un montón de otras cosas que Sí. claramente son una amenaza mayor para los Estados-nación de lo que es el petróleo y el terrorismo. Enredando las mañanas.